Chicos, qué gusto poder intercambiar ideas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la comunicación. Antes de empezar a desarrollar esta temática, quisiera empezar estableciendo una pregunta. ¿Qué tipo de comunicación prevalece hoy día? ¿Qué tipo de comunicación trasciende la comunicación verbal o la comunicación no verbal? La respuesta es la comunicación no verbal, porque la mayoría de las personas se comunica expresando gestos a nivel del rostro y corporal. Por ejemplo, los chicos, cuando observan a una señorita muy simpática con un estereotipo envidiable, más o menos hacen esto. Voltean al estilo del exorcista, abren los ojos y la boca. Ajá. A diferencia de las señoritas son más recatadas, son más discretas, son más cautelosas para sus cosas. Cuando ven a un jovencito muy apuesto, con un biotipo de atleta, más o menos así como tu profe, así, ajá, más o menos así, ¿qué es lo que hacen las señoritas? Observan, voltean y hacen esto. Eso es lo que hacen. Son muy discretas. Oiga, por ejemplo, con mi esposa, cuando llego un poco tarde a casa, después de estar con mis amigos, ella me espera en posición jarrita. Profesor, ¿cómo es la posición jarrita? Así, mira. Además con un gesto. Implícitamente me está diciendo que está enojada. Viceversa, cuando llega fin de mes, llego con la billetera gruesa, como se dice, pues ella me espera así, mira. Eso representa para mí un significado. Muy bien, chicos. La comunicación desde tiempos muy remotos existió la necesidad, pues, de transmitir esas ideas, de manifestar ese mundo interior. La comunicación es un proceso social a través de signos convencionales que pueden ser lingüísticas o no lingüísticas. Muy bien, vamos a remontarnos a la edad antigua para hacer referencia a un filósofo griego, Aristóteles. Este personaje planteó los tres primeros elementos básicos. Lo asoció con la vida de Jesús. Observe, Jesús es quien difunde la palabra de su Padre, el mensaje de su Padre. Por lo tanto, él representa al emisor. Tenemos la palabra. Jesús predicaba, difundía la palabra de su Padre. Por lo tanto, esto representa el mensaje. Y el auditorio, pues, es el establecimiento donde estaban los seguidores de Jesús. Ellos representan al receptor. Muy bien. Aquí tenemos los tres primeros elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. Luego aparece un lingüista, fonólogo, Roman Jacobson. Él estructura mejor esto. Él inserta otros elementos para hacer que esto cobre mayor sentido. Vamos a hacer un pequeño recuento de todos los elementos de la comunicación. Tenemos por aquí el emisor. El emisor es el responsable de elaborar el mensaje, de estructurar el mensaje, de gestar el mensaje, luego difundirlo. Ahí está el emisor. Luego tenemos el mensaje, lo que se da a conocer. Tenemos por aquí el receptor. El receptor es la persona quien procesa el mensaje. Existen dos tipos de receptores: el receptor intencional y el no intencional. El intencional es cuando yo deseo que mi mensaje vaya direccionado a este receptor. Y el receptor no intencional es, pues, quien escucha la información de manera fortuita, de manera casual. Muy bien. Tenemos por aquí el canal. El canal es el soporte por donde se traslada el mensaje. El canal desprende tres categorías, que es el natural, tenemos el artificial y tenemos el sensorial. El natural, pues, recurrimos al ambiente, al aire. Se dice que cuando nosotros producimos el sonido articulado, pues, se mezcla con el aire y esto se convierte en ondas sonoras. Ahí está. Tenemos el artificial, todo lo creado por la mano del hombre.
Puede ser un celular o simplemente puede ser la pizarra. Luego tenemos el canal sensorial. Pues aquí ponemos en manifiesto los sentidos. Puede ser el auditivo, visual, táctil y entre otros. Muy bien, tenemos por aquí el código que puede ser verbal o no verbal. Muy bien, por acá ¿qué tenemos, profesor? Tenemos la redundancia, por ejemplo. La redundancia es la palabra que se repite o la idea que se repite con la intención o el propósito de enfatizar el mensaje. Tenemos por aquí el feedback. El feedback es la retroalimentación. Esto permite a los dialogantes poder replantear las ideas, poder hacer algunos matices o, en su defecto, hacer algunas correcciones. Por aquí tenemos el contexto. Existen dos tipos de contextos. El contexto lingüístico y el extralingüístico. El contexto lingüístico, pues aquí las palabras condicionan o determinan el significado del elemento aludido. Y en el contexto extralingüístico, pues quien condiciona, quien determina el valor semántico de la palabra, ¿no?, del significado, pues es el entorno, el espacio, la situación que podría ser social, cultural e histórica. Para ello nosotros los individuos deberíamos estar insertos en los valores de una comunidad, ya sea social, sea cultural o histórica. Por ejemplo, ¿no?, un lazo negro en la puerta de un vecino. ¿Qué interpretas tú? Pues que alguien ha fallecido. Yo puedo decir, ella perdió los papeles. ¿Cómo lo interpreto? Podría decir simplemente pues que ella perdió los documentos o, en su defecto, podría decir que ella perdió el control de sí misma. Pero ¿quién determina, quién condiciona ese significado, ese valor semántico? Es el entorno, es el espacio, es el contexto. Muy bien, por aquí tenemos el ruido. El ruido es el elemento que interfiere en la comunicación, en el proceso social. Se dice que existen diferentes naturalezas. Puede ser el natural, puede ser biológico, puede ser fisiológico, puede ser semántico, técnico y entre otros. Como por ejemplo, los ruidos que emiten los motores, las máquinas u objetos. Puede ser a nivel de redacción, podría ser la falta ortográfica, la letra ilegible, la anfibiología, doble sentido. Podría ser una sordera, una disfonía, puede ser una dislexia y entre tantos ruidos que interfieren el proceso de la comunicación. Muy bien, tenemos por acá la comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación humana se bifurca en verbal y no verbal. La comunicación verbal comprende la producción oral y la escrita. ¿Cómo es la no verbal o no lingüística, profesor? Se dice que esta categoría desprende otras subcategorías, que es acústica, visual y táctil. En la acústica, pues, ponemos en manifiesto el sistema auditivo, los ruidos que interpretamos con el sistema auditivo. Tenemos el visual. Entre ellos podemos mencionar los jeroglíficos, los pictogramas, ideogramas, los iconos. Tenemos el código Morse, las letras chinas y entre otros esquemas. ¿Qué tenemos por aquí? El táctil, pues el famoso sistema Braille, un sistema de escritura para las personas invidentes. Muy bien. Por acá la comunicación no humana. ¿Qué, profesor? ¿Los animales también se comunican? Por supuesto, de manera irracional e instintiva. Los únicos animales que razonamos y pensamos somos nosotros. Se dice que la comunicación no humana desprende estas subcategorías: acústica, visual, táctil y olfativa. Veamos, acústica, los sonidos onomatopéyicos de los animales. El aullido, por ejemplo, de los lobos, ¿no? Tenemos los murciélagos, los pingüinos y entre tantos. Visual. A ver, aquí mencionamos el pavo real, cuando despliega sus alas y libera un abanico de colores. Está haciendo presunción de su belleza. Luego tenemos por aquí el táctil. Por ejemplo, los monos, cuando quieren cortejar a la mona, ¿no? Hacen una serie de piruetas y fricciones.
para poder enamorar a su especie y así mantener viva su especie. Tenemos por aquí la olfativa. Se dice que ciertos animales y plantas liberan segregaciones químicas. Por ejemplo, el zorrillo, ¿no? Cuando está en un inminente peligro, ¿qué es lo que hace? Libera un olor muy desagradable. Los perros, las perritas, por ejemplo, ¿no? Cuando están alunadas, liberan un olor muy desagradable. Profe, y las plantas, las rosas, por ejemplo, liberan pues ese aroma. Oiga, permíteme darte un tips. Si estás peleado con tu enamorada, pues compra un ramo de rosas y entrégale. ¿Qué es lo que va a hacer la señorita? La señorita lo va a recepcionar y lo va a inhalar, lo va a respirar. Las rosas van a liberar su aroma. Las rosas ahí se están comunicando. Profe, ¿y qué está diciendo? Pues está diciendo, perdónalo, ese estúpido. Ajá, eso es lo que dice. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos por aquí? Las fases. A ver, se dice que cuando nosotros realizamos el proceso de la comunicación, simultáneamente realizamos 3 fases. Tenemos aquí psíquica, fisiológica y física. ¿Cómo es la psíquica? Hemos dicho que el emisor primero gesta, estructura y elabora el mensaje. ¿Dónde? Aquí. Primero pensamos, después hablamos. ¿Cómo es fisiológica? Pues aquí involucramos algunos órganos que podrían ser de las siguientes. Tenemos respiración, tenemos fonación y articulación. En la respiración involucramos a los pulmones, bronquio, tráquea y diafragma. En la fonación involucramos a las cuerdas vocales. Y en la articulación a los dientes, labios, lengua y entre otros elementos. Y por último tenemos física. Hemos dicho que cuando el emisor produce ese sonido articulado, se mezcla con el aire del ambiente. Y esto se convierte en ondas sonoras. Ahí están las ondas sonoras. Muy bien, esas son las fases de la comunicación. Entonces, ¿cuáles serían las fases que realiza el emisor y el receptor, profesor? La primera fase que realiza el emisor es psíquico, porque primero piensa, fisiológico, los órganos, y física, el ambiente, el aire del ambiente. ¿Y cuáles son las fases que realiza el receptor? Es todo lo contrario. Tenemos aquí física, fisiológico y psíquica. Esas son las fases que realizan el emisor y el receptor. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Tipologías de la comunicación. Veamos. Tenemos la primera categoría aquí, por el tipo de código. Por el tipo de código puede ser verbal o no verbal. Ya lo hemos dicho. Verbal comprende la producción oral y escrita. Y no verbal, pues, desprende estas categorías: acústico, visual, táctil. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Por el espacio entre el emisor y el receptor. Puede ser una conversación o un diálogo directo. ¿Cómo es directo? Cara a cara, rostro a rostro. ¿Y cómo es la indirecta, profesor? Cuando el emisor y el receptor están separados por un tiempo y un espacio. El chat, por ejemplo, o hablar por celular. Estamos separados por un tiempo y un espacio. Muy bien, pero acá que tenemos por la dirección. Por la dirección del mensaje, profesor. Podría ser unidireccional, bidireccional o multidireccional. ¿Cómo es esto? Unidireccional, pues es cuando no hay respuesta por parte del receptor. ¿Cómo es eso? Los noticieros, por ejemplo. Tú no puedes responder a la persona a quien está hablando, al periodista. Por eso se dice que no existe una respuesta por parte del receptor. Eso es unidireccional. ¿Cómo sería bidireccional? Pues aquí sí hay respuesta porque se entabla un diálogo entre el emisor y el receptor. ¿Y cómo es multidireccional, profesor? Multidireccional se dice que se establece un diálogo entre varias personas, en grupo o en masa. Tenemos aquí, pues, por el tipo del receptor, que puede ser privada o pública. ¿Cómo es privada, profesor? Se dice que el emisor conoce a todos los receptores. Ejemplo, un profesor dictando su clase en un aula. ¿Y cómo sería pública, profesor? La pública es cuando el emisor no conoce a todos los receptores. Por ejemplo, un mitin político.
¿Qué tenemos por acá? Por el tipo del emisor. Ojo, este por el tipo de receptor y este por el tipo de emisor. Se dice que puede ser por difusión o por masa o medio. ¿Cómo es por difusión? Cuando el emisor difunde el mensaje. Por ejemplo, el presidente en su discurso de la nación. Eso es por difusión. ¿Y cómo es por masa o medio, profesor? Se dice que aquí el emisor puede ser una empresa o una entidad. Por ejemplo, el banner publicitario. Luego tenemos, pues, por la relación entre el emisor y el receptor. ¿Cómo es esto? Podría ser intrapersonal e interpersonal. ¿Cómo es la intrapersonal? Pues se dice que el emisor y el receptor es la misma persona. Un monólogo, por ejemplo, hablar con sí mismo. ¿Es así? ¿Y cómo sería, pues, interpersonal? Interpersonal, pues, es cuando el emisor y el receptor son entes distintos. Aparte de esto, hay otros tipos de comunicación que podría ser, pues, meteorológicos, pantomímica, icónicos y entre tantos tipos de comunicación. Muy bien, jóvenes, espero que este video contribuya una vez más a tu formación académica. Hashtag quédate en casa.